Así que como contexto, yo no sabía que el pastor iba a hacer una diapositiva y que iba a salir de una vez el tema de la predicación. Pero para darles el contexto de por qué el tema, a principio de año se realiza la Santa Cena en la iglesia y nuestro pastor siempre nos enseña a través de la Biblia, ¿verdad?, el porqué de la Santa Cena. Y hubo una frase que quedó en mí, y es en el Lucas, creo que 19:22, más tarde, en otro momento lo vamos a tomar ese versículo, y dice: haced esto en memoria de mí. Y hubo una palabra dentro de ese versículo que llamó mi atención, y esa palabra es la palabra memoria, y eso quedó en mi memoria, ¿verdad? Y aunque es un proceso que a la vez, porque la memoria es un proceso cognitivo, ¿verdad?, que después lo voy a mencionar, y a la vez es un proceso que puede ser voluntario, pero también puede ser involuntario. Y aunque para nosotros puede ser un proceso simple, que podemos decir, recordar, pero no es tan simple, y lo voy a explicar ahorita en este momento. Pero antes de eso, quiero tener una corta oración, así que pueden inclinar su rostro y oramos. Buen Dios Padre que estés en el cielo, te damos gracias por este día que hemos tenido, gracias porque estamos acá reunidos. Te pido que seas tú dándome sabiduría a mí, igualmente a los hermanos que puedan tener una actitud para aprender de ti, Padre, y pues que seas tú utilizándome, dándome palabra en esta tarde, noche, Padre. Cristo Jesús, amén y amén. Así que los recuerdos son una parte fundamental en nuestra identidad y nuestra experiencia en la vida. Cada momento vivido, cada emoción sentida y cada conocimiento adquirido se almacena en nuestra memoria, creando un conjunto de experiencias que influyen en quiénes somos, en cómo percibimos el mundo. Los recuerdos, tal vez voy a mencionar algunas palabras, pero después las voy a explicar lo más sencillo posible. Los recuerdos se forman a través de complejos procesos neuronales en el cerebro. Cuando experimentamos algo nuevo, nuestras neuronas generan conexiones sinápticas que codifican esa información. Y usted me puede decir, hermano, ¿qué es eso? Pues a manera sencilla, nosotros pues tenemos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, tenemos miles y millones de neuronas. Esas neuronas pues transmiten información. Es como cuando usted va a contarle algún chisme a alguien, ¿verdad? Entonces esas neuronas es lo mismo, se pasan información entre ellas y esas neuronas hacen ese proceso sináptico que codifican, que significa guardar la información. Entonces esa información se mantiene guardada en nosotros para en A o B momento, pues salen a nuestra mente y forman nuestros recuerdos. Entonces, los recuerdos son esenciales porque nos permiten mantener nuestra continuidad personal y construir relaciones con los demás. Además, ayudan a tomar decisiones informadas y nos permiten proyectarnos hacia el futuro. Igualmente, sin los recuerdos nosotros careceríamos de la capacidad de aprender, de mantener una identidad coherente y de construir una narrativa sobre nuestra propia vida. O sea, lo importante de estos recuerdos, para sacar lo más importante de acá, es que con los recuerdos o con nuestras memorias, nosotros mantenemos una identidad. Y cuán importante es que nosotros tengamos una identidad. Así que en la Biblia podemos observar que podemos recordar o hacer memoria sobre algunos aspectos que pueden ayudarnos a mantener una relación con nuestro Dios. Así que para empezar, vamos a ir a Deuteronomio 8:2. Y dice de la siguiente manera. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, como primer punto en esta tarde es hacer memoria de las obras de Dios. Es esencial que como cristianos recordemos constantemente las grandes obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y también tenemos historias a través de la Biblia. Esto nos ayuda a mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado, como menciona acá en el capítulo. Acuérdate de todo el camino de donde te he traído, el Señor tu Dios. Conocemos las historias y cuán grandes obras Dios ha hecho hizo en el desierto con el pueblo de Israel. Y nosotros, porque en Deuteronomio, pues, y a través de los 5 libros que escribió Moisés, podemos ver cuán grandes obras ha hecho Dios con el pueblo de Israel. Y a pesar de eso, vemos algunas desobediencias, vemos cómo se comportó el pueblo de Israel. Y podemos decir, qué generación tan ingrata que se olvidó de esos 40 años de protección en el desierto. Pero, ¿qué tal nosotros? ¿Cuántas veces nos ha librado del mal Dios? ¿Cuántas veces ha sido fiel con nosotros, aún nosotros siendo infiel a Él? ¿Cuántas veces Dios ha escuchado nuestras oraciones de salud? Y eso me recuerda ayer, ¿verdad? Ayer con mi mamá estaba bastante mal de salud y ahí estaba yo orando para que Dios pueda darle salud a mi mamá. O oración por trabajo, o por seguridad, por sabiduría. ¿Cuántas veces estuvo usted al borde de la muerte y aún así Dios lo encaminó todo a bien? Ya no hay memoria sobre todo eso, ya no hay recuerdo de aquel momento cuando nuestro familiar apreciado estaba en cama, en su último aliento, y pedimos de rodillas que lo restaurara Dios su salud. Y hasta hicimos votos o promesas que no cumplimos. Me recuerdo cuando estaba pequeño, mi abuela, ella padecía de cáncer en el estómago y ella padecía pues de muchas enfermedades. Y en una de esas, pues ella por las noches a veces le faltaba su respiración. Y cuando yo estaba pequeño me recuerdo que yo dormía con ella por el miedo de que le faltara la respiración y ella falleciera. Me recuerdo que en algunas noches ella pues tenía esos episodios, ¿verdad? Le faltaba respiración y yo lo que hacía era agarrar alcohol y ella lo olía y con eso pues volvía a respirar un poco mejor. Una vez pasó eso en la tarde y yo me recuerdo que en casa, en la escuela dominical, siempre estaba el hermano Alexis, César, y no me recuerdo si el hermano Carlos, pero yo me recuerdo que en una tarde mi abuela se puso muy, pero muy mal de salud. Y yo agarré el alcohol como siempre y mi abuela pues estaba muy grave. Y yo lo que hice, pues salí corriendo a hablarle a los hermanos, ¿verdad? Y ellos fueron y oraron por la abuela. Y yo estaba ahí de rodillas, escuchando la oración de los hermanos. Y hacía votos, hacía promesas a Dios. Y pues me recordaba de eso, porque a veces prometemos a Dios y pues no cumplimos. Pero Dios hizo grandes obras en nosotros. No podemos negar lo que Dios ha hecho en el pasado con referencia a la Biblia, porque tenemos historias en la Biblia, lo que ha hecho en el pasado en nuestras vidas, y Él lo puede hacer de nuevo en nuestro presente y también en nuestro futuro. Al recordar los momentos en los que Dios ha sido fiel en el pasado, podemos fortalecer nuestra fe en el presente. Podemos reflexionar las ocasiones en que Dios nos ha guiado, protegido y provisto en los tiempos de necesidad. Y podemos ver que en el libro de Deuteronomio, Dios, a través de Moisés, les hace un llamado al pueblo de Israel a recordarse todo lo que había provisto Dios en el desierto, todo lo que habían sufrido, y así, en cuanto a ellos, su comportamiento no era el correcto, pero aún así Dios seguía supliendo.
Y si no me cree, pues vamos a ir a leer el capítulo 8, que está ahí en la Biblia, así que, y de ahí igualmente vamos a sacar el siguiente punto. Bueno, ya lo tenemos ahí, voy a leerlo todo y espero que presten atención. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y habías de guardar o no sus mandamientos. Y te ha afligido, te hizo tener hambre y te ha sustentado con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra. Vamos al 11, al versículo 11 de una vez, y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumenta. Y se enorgullece tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no había conocido. Y ahí en el transcurso de este capítulo, Dios va mostrando cuán grandes cosas hizo con el pueblo de Israel. Y aún así, el pueblo de Israel se olvidó, no hizo memorias de las bendiciones que Dios había hecho. Dios ha hecho en nuestra vida grandes obras, ha hecho cambio en nosotros y nos ha librado del mal, pero nosotros ya no hacemos memoria de eso. Yo pues tengo memoria de cómo era mi familia anterior y era triste, era triste llegar y por las noches, ¿verdad? Pero Dios ha hecho grandes obras y ahora pues tengo a mi padre acá presente. Igualdad, mi mamá está bien, mi hermano también está bien y nos ha guardado de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que hacer memoria de las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Como segundo punto, en este capítulo podemos ver en el versículo 18, que dice de la siguiente manera: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este versículo nos recuerda que toda bendición y prosperidad provienen de Dios, no por nuestras fuerzas o habilidades, sino por su gracia y favor que recibimos todo lo que tenemos. No es que nosotros seamos buenos, no es que nosotros seamos buenos oradores, que tengamos habilidades mejor que los demás, sino que es la gracia de Dios que hace que recibamos bendiciones. Eso nos mantiene estar humildes, ¿verdad? Sabiendo que Él es la fuente de todas nuestras bendiciones, que no son adquiridas o dadas por Dios porque nosotros somos buenos, sino que Él es grande en misericordia y en gracia, que nosotros tenemos lo que tenemos en este momento. En Santiago 1:17, si podemos ir ahí.
Santiago 1:17 dice de la siguiente manera. Ok, yo creo que la mayoría está ahí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí se destaca que todo lo bueno en nuestra vida tiene un origen, y eso es Dios. Hay que reconocerlo, hacer memoria que de Él como la fuente de todas nuestras bendiciones. Y es fundamental reconocer eso para vivir en gratitud. En Salmos 103:2, bueno, vamos ahí, para que no digan que lo estoy inventando. Salmos 103:2. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Este salmo pues nos da una exhortación para no olvidar los beneficios de Dios, recordar constantemente su bondad, que sus bendiciones nos ayudan a mantener una actitud de alabanza y agradecimiento a Él. Cuando experimentamos éxito o bendiciones es fácil olvidar que proviene de Dios. Hay una rondalla que tiene una oración cuando cantan, y es que dice que cuán fácil es venir a Dios cuando hay necesidad, cuando hay escasez. Pero qué difícil es buscar a Dios cuando todo está bien, cuando hay abundancia, porque nos olvidamos de Él. No hacemos memoria que Él es nuestra fuente de bendiciones. Entonces, cuando experimentamos el éxito o bendiciones, es fácil olvidar que todo proviene de Dios. Tenemos que hacer memoria de quién es la fuente de nuestros logros y de nuestras bendiciones, agradeciéndole a Él, a Dios, constantemente, pero porque esto nos ayudará a mantener una actitud de humildad y dependencia a Dios. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es donde escuché esta oración que me ayudó a tener este tema, y es en Lucas 22:19. Vamos a Lucas 22:19. Y dice, bueno, creo que ya todos lo tienen, así que dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y dice esto, haced esto en memoria de mí. Este versículo hace referencia a lo que es la cena que tuvo, por último, el Señor con sus discípulos. El punto es hacer memoria del sacrificio de Cristo. Un aspecto central de la fe, de nuestra fe, es recordar constantemente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el cual nos trajo a nosotros salvación. Y Lucas 22:19, Jesús instituyó la última cena como una manera de recordar el sacrificio de Él. Este acto de recordar no solo es un gesto simbólico, sino una invitación a vivir constantemente en gratitud y adoración por su entrega, reconociendo que su sacrificio es fundamental en nuestra fe y la salvación. Este acto nos hace recordar que su sacrificio nos mantiene enfocados en la base de que es su muerte y su resurrección, que nos trajo a nosotros salvación. En 1 Corintios 19:20, y vamos ahí porque quiero que lo lean, 6:19 al 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprado por precio.
Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recordad, el sacrificio de Cristo nos debe llevar a tener una vida de santidad y obediencia. Fuimos comprados con un precio altísimo, y ese precio fue la sangre de Cristo en la cruz. Esto debe motivarnos a nosotros a vivir de manera que honra a Dios, reconociendo que nuestra vida le pertenece a Él. ¿Y cuántas veces hemos actuado como que nuestra vida no le pertenece a Él? Es difícil, podemos decir, pero Jesús se entregó por nosotros en la cruz. Vamos a Hebreos 10 y el versículo 19 y 22. Hebreos 10. Si salimos temprano es porque el hermano Carlos me dijo que quería ver la selecta, ¿verdad? Así que échale la culpa a él. Hebreos 10, 19, 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hacer memoria del sacrificio de Cristo debe generar en nosotros confianza para acercarnos a Dios. Su sacrificio abrió el camino hacia una relación directa hacia el Padre. Esto nos impulsa a nosotros a vivir con una fe firme en y un corazón sincero, buscando diariamente la presencia de Dios. A veces no hacemos memoria y no recordamos cuán grandes cosas ha hecho Dios en el pasado en nuestra vida. A veces no recordamos que Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Usted sabe, pues tiene recuerdos de cuán ha provisto Dios en su vida. Entonces tenemos que hacer memoria. Y acá en este punto, acerca de hacer memoria sobre el sacrificio de Dios, debemos recordar que podemos estar directamente en relación con nuestro Dios. Y aquí dice que nos acerquemos con un corazón sincero y con plena certidumbre de fe. Pero también recalcar que recordar el sacrificio de Dios, de Jesucristo en la cruz, tiene que ver o tiene que hacer que tengamos algunas características en nosotros, como la compasión por los perdidos. Primera de Timoteo 2:4. Vamos a Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recordar el sacrificio nos lleva a comprender la profundidad de su amor y por la humanidad. Jesús murió por todos y su deseo es que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que la vida eterna solo se encuentra en Jesús. Este entendimiento debería generar en nosotros una compasión por aquellos que aún no han experimentado su amor y su salvación. Pues hacer el evangelismo, predicar el evangelio de Jesús, debería de convertirse como una respuesta de nosotros natural al deseo de compartir con otros lo que hemos recibido gratuitamente, la salvación, que sabemos que no fue gratuitamente porque Jesús pagó por él. Nosotros la recibimos gratuitamente. A veces estamos en algún lugar y Dios nos pone el deseo de predicar el evangelio, de predicarle a esa persona acerca de su condición y de la solución que solo se encuentra en Jesús. Y
Y bueno, ayer estaba en el seguro, que les comenté, ¿verdad? Que salí con mi mamá, estaba bastante grave. Y a la par, en el parqueo estaba un señor y estaba ahí, no, la verdad no sé qué es lo que estaba haciendo. Y yo estaba estudiando, ¿verdad? Porque llevé la predicación, ahí estaba yo estudiando. Y mientras yo estaba estudiando y estaba leyendo este punto, y en ese preciso momento yo levanté la mirada y vi al Señor. Y yo dije, pues ni modo, dije. Entonces, ahí, gracias a Dios, ahí ando en el carro unos tratados y le di uno al Señor, ¿verdad? Pero bueno, en ese preciso momento salió la esposa o no sé quién era la que estaba esperando y pues se fue. No sé si lo va a leer, pero bueno, Dios puso en mi corazón poder hablarle a esa persona, lastimosamente no se pudo. También la urgencia por compartir el Evangelio. Este es casi para ir terminando, ¿verdad? Vamos a Hechos 4:12. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a Juan 9:30. Juan 9:30 dice de la siguiente manera. Y respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El sacrificio de Cristo fue una obra final y definitiva para la salvación del mundo. Recordar esto nos da un sentido de urgencia. Sabemos que la salvación es única a través de Cristo y que muchas personas viven sin conocer esta verdad. Hacer memoria de su sacrificio debe motivarnos a no quedarnos callados, sino a salir y compartir activamente el Evangelio, entendiendo la importancia de llevar a otros el conocimiento de la obra redentora de Jesús. Hacer memoria. Sabemos que los recuerdos son importantes para nosotros, para tener una identidad. Me recuerdo que en la conferencia allá en Santa Ana, el pastor Flores estaba predicando a los jóvenes acerca de ese tema, de tener una identidad en Cristo. Cuando era joven, ¿verdad? Yo hoy ya me meten de una vez con los adultos. Pero hay que hacer memoria de que las obras que Dios ha hecho en nuestra vida, de las grandes obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Si se puede recordar lo que realizaba antes y ahora está acá, en el mejor lugar que usted podría estar, que podemos hacer memoria de que Dios es la única fuente de nuestras bendiciones. Y a veces podemos decir que el inconverso, ¿verdad?, tiene también pues más cosas que nosotros, que a veces pensamos así. Pero nosotros tenemos salvación. Entonces, ¿qué más ganancia de nosotros que eso, verdad? Saber que algún día vamos a estar y vamos a poder ver a Dios y adorarle a Él. También tenemos que hacer memoria del sacrificio de Cristo. Y eso debe motivarnos a compartir el Evangelio a otros. Eso fueron los puntos que Dios habló a mi vida. Y en ese día, ¿verdad? Al principio de año, Dios me dio esa palabra, hacer memoria. Así que inclinen su rostro y vamos a orar.